Bienvenidos a nuestra crónica audiovisual de la violencia en Colombia. Un lugar histórico de Cali, donde la gente viene en búsqueda de un rato ameno, lleno de nuestra cultura, con una vista inigualable de la sucursal del cielo, con deliciosos platos típicos que dan probadita a nuestra ciudad. Sin embargo, tras esta fachada de armonía, este sitio fue testigo de un periodo que nadie quisiera recordar. Aunque debemos admitir que para ser mejores en un futuro tenemos que conocer de nuestro pasado, pero sobre todo reconocer nuestros errores, y eso es lo que queremos lograr aquí hoy. La violencia es una realidad que siempre ha existido en nuestro país. Sin embargo, uno de los periodos más violentos han sido el año 1948 al 58. Esta etapa fue causada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal a la presidencia. El Valle del Cauca no estuvo exento de los terribles actos del bipartidismo. Un ejemplo de esto fue un grupo conservador armado llamado Los Pájaros. Ellos asesinaban sin piedad a los liberales. Nos encontramos yendo hacia la casa de la señora Celina Hernández, una víctima de todas las atroces cosas que cometieron los dos partidos, liberales y conservadores. Ella, con su sonrisa y su amor, logró cautivarnos y expresarnos todas sus vivencias. Buenas tardes, doña Celina. Buenas, ¿cómo les va? Bien. Sigan y se sientan. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces nosotros venimos a hacerte una entrevista sobre tu experiencia frente a la violencia. Pues primero que nos digas tu nombre. Ok, con mucho gusto. Mi nombre es Celina de Hernández. Y de la violencia tengo malos recuerdos. Pero de esos recuerdos me acuerdo en el año de 1948, hace más de 50 años, ¿no? Porque fue en el año 1948, ocurrió en Colombia algo muy feo, muy horrible. Mataron a un candidato a la presidencia de la República, se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, y a él lo mataron en la calle. Un hombre le hizo un disparo, cogieron al hombre, lo alcanzaron a coger la policía, pero a raíz de eso la gente se desesperó y hicieron en todo el país, hubo una violencia muy horrible, y entonces mataron mucha gente y algunas personas fueron amenazadas y saquearon los almacenes de las ciudades más importantes. Yo vengo de una ciudad, o nací, y en esa ciudad me tocó ese accidente. Se llama Armenia, en el eje cafetero. Entonces me tocó, y en Armenia todos los almacenes fueron saqueados por gente que corría desesperada, y yo no sé, que confundieron la muerte del candidato. Lo quería mucho el pueblo y decía que iba a ser un gran presidente, y se los matan. Entonces la gente respondió a eso con violencia, era como loca, gritaban y de todo. En los restaurantes entraban y se saqueaban todo. Fue horrible, y a mí me tocó fue para mí muy impactante. Yo estaba estudiando, estaba haciendo primaria, cuando la profesora dijo: se recojan sus libros y salen, y se van derechito para sus casas. Entonces, bueno, todos salimos, tomamos un bus, y ya en el bus vimos gente que corría y todo, corrían y gritaban y llevaban banderas rojas. Entonces
yo llegué a la casa y entonces me dijeron ahí mismo nos encerraron a todos porque nosotros, el candidato era liberal, era un partido liberal y partido conservador. Y mi papá era conservador, bandera azul. Entonces, claro, nosotros corríamos peligro porque esa gente estaba tan alborotada que estaban tratando mal a los azules, digamos así, los conservadores. Y mi papá era conservador, entonces dijo, no se puede salir ni nada, cerrado en la casa y de todo eso, y no podíamos ni asomarnos por una ventana siquiera, porque la casa fueron y nos la marcaron, con unas X así, una X así, marcada, donde eso quería decir que esa casa era de los conservadores, de los azules. Entonces, no, pues ya con eso más peligro todavía. Mi madre rezaba mucho y nos puso a todos a orar y a rezar y a poner velitas y todo eso, que para que esa violencia se acabara. Y en Bogotá era más horrible todavía porque allá fue donde lo mataron a él. Entonces el país fue una tragedia muy tremenda para el país y el país quedó devastado con eso. Nosotros para volver otra vez nos demoramos 2 meses para volver a entrar a estudiar por el problema de que era peligroso y permanecíamos guardados y todo. Una vez fueron con machetes a darle a la puerta y a las ventanas y todo de mi casa. Bueno, pero nosotros éramos unos niños y obedecíamos mucho a la mamá, al papá y bueno, quieticos por allí. Ni nos acostaron siquiera en las camas, que porque eso de momento nosotros teníamos que irnos corriendo y meternos por entre el monte a escondernos. Empresas empezaron a escoger su personal, no escogían sino, por ejemplo, no entran sino liberales a trabajar aquí. A cualquier empresa, como por decir algo, Lloreda, que es una aquí, son de grasas de Lloreda, o por ejemplo los de la Coca-Cola y eso es otra empresa, hay otra, la Postobón, todo eso. Ustedes empiezan a recibir los empleados que sean de la misma que son ellos, los dueños. Aporte. Entonces los muchachos se paralizó el estudio. No había modo de que los muchachos fueran a estudiar ni nada porque era peligroso. Fueron 2 veces que me ha tocado pues a mí esas 2 cosas que han ocurrido en Colombia. 2 actos de violencia muy fuertes. Entonces pues yo en este momento que han pasado muchísimos años, pienso que la violencia no es buena. Trae muy malas consecuencias para muchas familias, muerte y tener que enterrar sus seres queridos, pero también me pareció muy duro para la gente que trabajaba. En los trabajos era con miedo, en los bancos, en las oficinas, todo el mundo era nervioso por tanta violencia. Entonces mi esposo trabajaba en un banco en la época de Rojas Pinilla, se llamaba Gustavo Rojas Pinilla. Y de ahí, de esa violencia salió cuando ya el país se tranquilizó y todo eso. Entonces fue cuando por primera vez en Colombia dijeron que las mujeres tenían que tener cédula. Entonces los que teníamos más de 21 años nos fuimos y sacamos la cédula, las mujeres. Es la primera vez que hubo cédula. Yo estaba en América, no nos entendíamos en eso. Pero que por los opuestos se atraen, ¿no? Pero había una cosa muy importante que era el amor. Sí. Cuando uno ama verdaderamente, eso se olvida. Y entonces pudimos tener todos esos hijos y yo lo enterré a él. De hijos. Pero en este momento de mi vida fue lo mejor que me pudo haber pasado.
lo más lindo, lo más maravilloso del mundo, haber tenido esos 7 hijos, porque son para mí los mejores del mundo, Vivimos las 2 solitas, pero vivimos rico, muy bueno, mi apartamentico me encanta, me gusta, para que más grande, para que tengo todo aquí lo que necesito y la unidad es muy tranquila. Muchas gracias por invitarnos y hablar de tu vida pasada. Aprendimos una nueva experiencia. Fue con mucho gusto y me encanta tenerlos aquí, y cuando se les ofrezca otra cosa de el pasado o de cosas que ya hemos vivido, con mucho gusto estoy aquí para servirles. Siempre faltarán las palabras de gratitud hacia este hermoso ser humano, que tan solo siendo ella misma logró cautivarnos, dejarnos grandes lecciones en tan poco tiempo. Doña Celina Hernández, un ejemplo de mujer, de amor, tenacidad, perseverancia, tolerancia, carisma, tenacidad. En resumen, el ejemplo de una mujer colombiana, de una gran mujer. Así nuestro país actualmente sigue viviendo ahogado de problemas políticos, culturales, sociales, económicos, y nuestra realidad sigue siendo la misma. Desde 1948 no hay que perder la esperanza, pero esta debe ser una fe con actos, decisiones y cambios drásticos que pueda ser el punto de quiebre de nuestro ya escrito destino. Pero para que sea una transformación trascendental en Colombia, debemos unirnos y convertirnos en una sola nación. Por eso lo que debe quedar en nuestra cabeza más allá de la historia del país es que tenemos que reflexionar sobre nuestros actos y poder construir nuestro más anhelado deseo, ser un país en paz.